Muchas gracias, compañeros. Y Calita, como siempre, qué bien nos va a ir, por lo menos al Capricornio de los que escuché. Pero pasando a temas financieros, vamos a aprender un poquito más acerca de un crédito de estudiante, las diferencias con otro tipo de crédito. Y bueno, por supuesto, de la mano de Susi. Y hoy el especialista que nos acompaña, Francisco Maciel, bienvenido. Él es director general de SOFON, Financiera Educativa Mexicana. Yo creo que una muy buena pregunta antes de meternos en los créditos, que nos expliques, si me lo permites, ¿qué es el SOFON? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Francisco. Una SOFON es el nombre es Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. Es una entidad financiera, una empresa que se dedica básicamente a prestar casi siempre con un enfoque, en el caso de nosotros es la educación, pero hay hipotecarias, hay automotrices, hay de otros tipos, pero lo que hace una SOFON básicamente es prestar, o sea, consigue recursos de un banco o de algún fondeo y presta al público en general para algún destino. La diferencia básicamente con un banco es que una SOFON no puede tomar depósitos, o sea, no haces una cuenta de cheques, no haces una cuenta de ahorro, ¿no? Nos dedicamos realmente a prestar. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a tasas de interés? O sea, ¿es más conveniente una SOFON? ¿En qué materias son competitivos en ese sentido? Y por otra parte, Francisco, ¿cuánto cuesta la educación en México? Por ejemplo, mucha gente que tiene hijos se pregunta, bueno, ¿yo cuándo debo de invertir o a qué edad que mi hijo esté en primaria, secundaria o educación superior? ¿Cuándo es conveniente empezar a invertir para el futuro de los hijos? Ok. La SOFOM, a diferencia de un banco, hay SOFOMes muy grandes, del tamaño de un banco. Lo que tiene una SOFOM es que normalmente atiende un nicho que no está atendido por la banca en general. Entonces las SOFOMes se vuelven muy importantes porque atienden sectores que necesitan recursos. Como el educativo, en este caso. Como la salud, o sea, y son especialistas en dar créditos ahí. Y esa es quizá la diferencia. Y existen asociaciones donde pueden ver ustedes, hay SOFOMes de todo tipo, de tamaños, hay chicas, medianas, grandes. Hay asociaciones donde están reunidas. Nosotros pertenecemos a la ANFE, que es la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, pero la realidad es que hay SOFOMes muy especializadas para todo tipo de créditos y es una alternativa. Claro. O sea, al final del día es una alternativa. La gente debe de empezar a invertir en los estudios de los hijos. Bueno, hay dos esquemas. Uno, yo le llamaría el preventivo. Hay productos de seguros, que le llaman seguros educativos de diferentes tipos. Entonces lo que hace uno es que desde que su hijo es chico, empieza a ahorrar para lo que vaya a estudiar el día de mañana. Son seguros muy amplios, en el sentido de que no te encasillan a una universidad o a un grupo de universidades. Inclusive si tu hijo decidiera el día de mañana irse a estudiar al extranjero o dedicarse a las artes o alguna otra cosa, ese dinero se convierte en un ahorro y puedes apoyar esa inquietud de tu hijo, ¿no? Siempre el hijo lo puede utilizar siempre, pero siempre y cuando sea con esos fines. Si es un seguro educativo que sea hacia la educación, o lo puede disponer para alguna otra cosa. Pasada cierta edad ya lo puedes disponer. Okay. O sea, en realidad tu dinero no se pierde. O sea, si por alguna razón tu hijo no estudia en el país o no estudia cualquier cosa, realmente puedes utilizarlo para otros fines. Depende de cada uno que contrates. ¿Cuánto es conveniente empezar a ahorrar? Tú dices que desde pequeños hay que empezar a ahorrar, pero ¿cuánto sería conveniente que la gente ahorrara, sobre todo en épocas de crisis, ¿no? O de desaceleración económica en la que estamos. Mira, normalmente entre un 30 y un 40% de lo que valga hoy la colegiatura de la universidad, durante el tiempo que más o menos un niño de 3, 4 años, estamos pensando que en 15 años va a entrar a la universidad. Si tú hoy ahorras entre el 30 y el 40% de lo que cuesta una licenciatura, con el incremento de las licenciaturas a lo largo del tiempo y todo, te va a alcanzar seguramente para el 100% el día que él quiere estudiar. ¿Cuánto cuesta la universidad en México? O sea, que finalicen, bueno, dependiendo de las carreras, pueden durar 4 o 5 años. ¿Cuánto cuesta en México realmente la universidad? Una universidad clase media, llamemos, en ciclos cuatrimestrales, que normalmente dura 3 años, 12 ciclos cuatrimestrales, 9 ciclos cuatrimestrales, te va a costar
más o menos entre 180 y 200 mil pesos. De una universidad media. Una universidad media. Ajá. Si te vas a media alta, digamos, normalmente igual va a ser de 3 a 4 años y te va a costar entre 250 y 300 o hasta 350. Ya una universidad clase alta normalmente van a ser de 4 o 5 años y te va a costar entre 600 y 800 mil pesos. Ya es una inversión bastante Claro, por eso hay importante. que Ahora, ahorrar. antes que se nos acabe el tiempo, la diferencia entre un crédito estudiantil, a diferencia de otros, hablando de tasas de interés y de formas de pago. Sí, un crédito estudiantil, está enfocado exclusivamente para que estudies licenciaturas o posgrados, pagas durante lo que estudias y unos 5 o 10 años después de que te gradúas. Las tasas son muy competitivas, las tasas están alrededor entre el 10 y el 14% por debajo de una tarjeta de crédito, por debajo de un crédito personal. Prácticamente es un crédito con tasa de hipotecario, plazo de hipotecario, pero no necesitas dar una garantía real como en un hipotecario. Excelente. Ahora, ¿qué hay que hacer la gente que esté interesada desde ahorita y que su hijo tenga sus estudios asegurados? Por ejemplo, al acudir a una SOFOM, ¿qué debe de hacer? ¿Y desde cuánto debe de ahorrar? Desde lo que dices 30-40%, ¿qué hay que hacer? Si los hijos están chicos, hay que empezar a ahorrar casi desde que nacen, buscar algún esquema, hay muchos esquemas en el mercado. Y si ya se nos pasó ese tiempo, acercarnos a instituciones que dan créditos. Las universidades saben cuáles son las instituciones que dan créditos para que puedan realmente financiar sus estudios y no trunquen su carrera, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué requisitos piden? Normalmente los requisitos que se piden como cualquier crédito de consumo se ve el buró de crédito y se ve que la familia tenga la capacidad para hacer las mensualidades, que como mencionaba, una mensualidad va a ser alrededor del 40 a 45% de lo que cueste la colegiatura en esa universidad. Muy Ok. bien. Y fijarse que realmente sean serias, empresas serias, SOFOMes serias. Sí, y porque universidades hay muchos serias fraudes también, ¿no? Existen programas con el gobierno, algunos con gobiernos locales, donde realmente puedes tú financiar la carrera y buscan estos programas que las universidades tengan ciertos reconocimientos y que sean universidades de calidad. Que es muy ¿no? importante. Muchas Pues, gracias. Francisco, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Es muy interesante y bueno, quedarnos con que si hacemos un poquito de prevención, hacemos un poco de planeación, no se nos viene el tiempo encima y el pago de los estudios, que es una inversión fuerte, la podemos realizar de una manera mucho más sencilla, ¿no? Claro que sí. Muchísimas Gracias, gracias. Francisco. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera también comentarles, aquí en México, en estas épocas, todos debemos de tener derecho a la educación. Que ningún niño se quede sin escuela, educación básica garantizada. Y el programa de becas escolares del DIF, del DF, contribuye con el derecho de la educación de los niños y niñas y adolescentes que estén entre 6 y 14 años de edad durante la educación primaria y secundaria, en especial aquellos que residan en zonas de marginación social y viven en situación de vulnerabilidad económica. El gobierno nos da opciones, señores, ciudadanía, chéquelas y nunca trunquen su educación. Francisco, muchísimas gracias otra vez. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a Francisco. estar hablando próximamente de vivienda. Así es. Así que estén muy, muy pendientes, mi querido auditorio. Nosotros nos vamos a un corte, regresamos en un momento. Así es, Frank. Vámonos a un corte. Saludos.